Sí. Listo. Oramos. Bendito Padre Celestial, te agradecemos en esta noche que podamos tener esta reunión, Señor. A pesar de que a veces hay inconvenientes, Dios, tú sabes que nuestro corazón quiere que aprendamos, que demos este discipulado, Señor, que tú y tu Espíritu Santo, Señor, y nos permitas no nada más estar los que estamos ahorita, sino que se vayan incorporando más personas. Y te agradecemos la oportunidad, Señor, de aprender más de ti, más acerca de ti. Y te decimos en esta noche que te exaltamos, Señor, porque eres el único merecedor de toda la gloria, la honra, el honor, la majestad, el poder, la adoración y la alabanza. Bendito sea tu nombre para siempre, Señor. Amén. Amén. Buenas noches. Entonces, estamos en la página 198 del manual y el título es Arreglando cuentas con Dios. Muy importante, arreglar cuentas con Dios, porque finalmente, aunque estamos todavía en la tierra, y va a llegar un día en que a Él es al que le vamos a rendir cuentas al final, pero por lo pronto, también viviendo aquí, tenemos que arreglar cuentas con Él. Así es el tema. Dice, nuestro peso vale 10 centavos menos, pero rinde 90 centavos más, porque 10 centavos le pertenecen a Dios, pero ¿necesita dinero Dios? Claro que no. Entonces, ¿para qué quiere el dinero? Para el sostenimiento de sus obreros. Pero ¿no deberían ellos trabajar? Claro que trabajan. ¿En qué trabajan? En la iglesia de Dios, dirigiendo, predicando y enseñando la palabra. Pero ¿por qué para ellos? ¿Por qué Dios así lo prometió a los que llamó a servirle desde Abraham y los profetas hasta los obreros y apóstoles? Muchos viven preocupados porque ganan mucho y dicen el diezmo es mucho, pero ¿qué no se dan cuenta de lo que les queda? ¿Que no son conscientes que lo que reciben viene de Dios? Otros dicen, es que yo no tengo o gano muy poquito. No te preocupes, entonces tu diezmo será nada o será mucho, muy poquito. Otros dicen, es que no tengo nada. Pues a estos es a quienes más les conviene pagar el diezmo, porque para obedecer a Dios en este aspecto, Dios tiene que darles y se quedan con el 90%. Es como el niño que una vez extendió la mano vacía a su papá y le dijo, papi, quiero pagar el diezmo. El papá, un poco confundido, le dijo, no veo nada en tu mano. ¿Cómo es que quieres pagar el diezmo? A lo que el niño le respondió, por eso está vacía mi mano, porque quiero que me des para que pague el diezmo. El papá entonces tomó un billete y se lo dio a su hijo, intrigado por saber qué haría y si entendía lo que estaba pidiendo. Entonces el hijo fue corriendo a su alcancía, sacó unas monedas que eran el 10% exacto del billete y regresó alegre sonriendo con su papá diciéndole, papi, papi, aquí está mi diezmo. El papá entonces entendió que debido a que todo lo que tenemos y llegaremos a tener lo recibimos de Dios, para diezmar es necesario primero recibir y así como su hijo tuvo que recibir de él para poder diezmar,
De igual manera, nosotros tenemos que recibir de nuestro Padre Celestial primero para poder diezmar. Por fin entendió por qué la Escritura dice que Dios ama al dador alegre, porque todo aquel que da es porque primero recibió, y es más feliz el que da que el que recibe. Nos conviene entonces diezmar. Pues yo creo que el ejemplo está muy claro. Si dice una persona, pero es que no tengo dinero, no tengo empleo, no tengo ahorita nada, pues extiende tu mano, extiende tu corazón, habla con Dios, que es tu Padre, y pídele, y entonces Dios te va a dar provisión. Y de esa provisión te corresponde el 90%. Bien, vamos a empezar con la letra A. Dice, distintos tipos de cristianos. Número 1, algunos nunca pagan sus diezmos. ¿Será posible? Es hora de decidir hoy ante Dios con un corazón honesto y decirle, Señor, desde ahora voy a empezar a pagar tus diezmos. Hay quienes le han dicho al Señor, te voy a pagar el diezmo y una cuota hasta que pague todo lo atrasado. Es cuestión de terminar de ser un ladrón y confesarle a Dios, pedirle perdón y comenzar a diezmar. Como vemos, esta persona en este ejemplo, primero piensa liquidar sus deudas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que Dios está muy abajo de su lista de prioridades, o a lo mejor ni en la lista está, y por eso tiene deudas y por eso está preocupado, y es lógico. Número 2, otros pagan de vez en cuando. El diezmo se debe pagar siempre. Si eres uno de esos que pagan cada tanto, debes comenzar a pagar periódicamente. Número 3, otros pagan un billete cualquiera como diezmo. Mejor no me acuerdo de nadie. Conocemos así a algunas personas. Cómprese una calculadora. Ananías y Zafira mintieron en cuanto al dinero y perecieron. El cálculo del diezmo es lo más fácil y sencillo del mundo. Solo recorres un punto y ya. Y si no fueron a la escuela, seguramente por ahí tuvieron una calculadora y eso la máquina lo hace por ahí. Y si tienen celular, pues ahí métanse a la calculadora y recorran el punto. Si tienes 100 pesos, 10 le corresponden al Señor. Y otros pagan siempre el diezmo. Para ellos es un momento de regocijo porque han comprobado en su experiencia propia que es más bendecido el que da que el que recibe, y conforme más damos, más recibimos. Es un momento de regocijo. ¿Se acuerdan que ya habíamos comentado que un autor decía en un libro de libertad financiera que cuando antes, ahorita ya hay transferencias y hay otras maneras de pagar, pero cuando pasaban pues la charola o el alfolí, dice que desde arriba se podían ver las caras de las personas, no todas, pero algunas dice que semejaban a las que estaban esperando entrar con el dentista, sabiendo que así como de dolor. Entonces, en la hora de que se levantaban las ofrendas, ¿no? Entonces, qué bueno que haya quien lo hace con regocijo. Nada más quiero aclarar, Ananías y Zafira, si ustedes no conocen esa historia, es muy simple. En el capítulo 5 del libro de Hechos pueden leerla. Son pocos los versículos y se van a enterar qué pasó con estos personajes. Ellos quisieron dar dinero, pero hicieron las cosas mal. Bueno, entonces, el número 5 dice, el pagar el diezmo no debe ser secreto.
Lo que sí puede serlo es la cantidad. Y yo creo que pues es eh, nadie creo que se esconda para dar el diezmo, ¿no? O no sé, pero porque no estamos haciendo nada malo. Pero sí, pues si quieren ustedes pueden poner la cantidad en el sobre que dan, por decir algo, o comentar es que yo diezmo tal cantidad. No, no está prohibido no decir la cantidad, pero pues bueno, Dios que es el que te dio el 90%, pues sabe qué es lo que tienes que dar. Solamente que estés dando menos del diezmo, entonces sí preocúpate y mejor ni digas cuánto das, porque Aquí lo que comento es por lo de que si le ponen el nombre al sobre, porque a veces no le ponen nombre. Entonces, no, para que no sepa que puse menos, por ejemplo, ¿no? Como tú dices, Pero porque el pastor sabe cuánto gano, pero pues claro lo que, haces delante de Dios, no delante de los hombres. y además, Dina, honestamente, nosotros sabemos, porque no es necesario ni de llevar una cuenta Aquí no, súper pues en iglesias en muy iglesias grandes, grandes, obviamente sí, sí. ¿no? Ahora, pues bueno, es que creo que la mayoría de las personas, o muchas de las personas, aunque tienen ya mucho tiempo de cristianos, no saben que la iglesia, el ministerio al que Dios nos llama, es a reconciliar al mundo con Él, a que el mundo se salve de ir al infierno y que el dinero es necesario para que la palabra de Dios llegue a la cárcel, llegue a todo Veracruz, a las colonias como Vargas, a las que estamos evangelizando. Es lo que la gente no entiende o no alcanza a comprender qué es. Piensan que a Dios no le hace falta y dicen, había un chiste que decían, Dios, te aviento el dinero, a ver cuánto necesitas, ¿no? Yo me he encontrado incluso con personas que dicen, a Dios no le hace falta el dinero. Pero el chiste es de que te lo aviento y lo que Sí, se y lo quede lo arriba que es es, tuyo y lo es que de, caiga es lo mío. que, es que exacto, es que es así el es una chiste, lo que práctica que se quede, tenemos que lo que hacer. tomes, ahí se queda, pero lo que regrese, Señor, pues es que es lo mío, ¿no? Pues yo te lo aventé. Pues sí. Y sabes qué tiene que ver con el amor al prójimo, el diezmo, y tiene que ver con el amor a Dios, y tiene que ver con el amor a la humanidad. Porque muchos dicen, a mí qué me importa, yo ya tengo la salvación, y si no hay dinero para que se lleve el evangelio a todas las cárceles de Veracruz, pues que se pierda mucha gente, ¿no? Se lo merecen a veces. Pero eso es lo que a veces tiene uno que decirles en la práctica. No estés pensando que se lo das a Gerardo, a Yevir. Piensa que se lo estás dando a Dios para la obra del ministerio. Y eso es lo que a veces no comprende, ¿no? Exacto. Es Bueno, todo. Continúa para que no se entonces, nos acabe. Continuar. gracias. El número 6 dice, una de las señales primeras de quien está flaqueando es que deje de diezmar. Esto le sirve al pastor como alerta para orar por él y si ha sido un diezmador fiel, ayudarlo en su sostenimiento en caso de que necesite. Número 7. El diezmo es un pago como el de la luz o agua. Aún los que son honestos, cuando llega la cuenta, eso les ayuda a hacer y seguir siendo honrados. Pues si no pagas la luz, te la cortan y también si no pagas el agua, igual te la van a cortar. Entonces ahí no fallas porque es un beneficio que depende de que pagues. Pero piensa todo lo que Dios te ha dado una familia, algunos, bueno, más bien te ha prestado Dios una familia, te ha prestado un trabajo, una casa para vivir, un automóvil, te ha prestado para que vayas de vacaciones, bueno, muchas cosas. Entonces, va a decir, ay, ¿a poco si no Dios, entonces ya Dios me deja de bendecir? Pues yo creo que sí, de alguna manera. Digo, Dios te ama y todo, pero es que el salirse
el no hacer lo que Dios te pide que hagas es desobedecer. Ayer estábamos viendo con las vecinas aquí en la casa que cuando te tardas en obedecer algo que Dios ya te dijo que hagas, es desobediencia, definitivamente. Si dices, lo dejo para después, más adelante, cuando le ponga gasolina al coche X, estás desobedeciendo. Y la obediencia sabemos que es una forma de adorar a Dios. No adoras nada más cuando alabas, cuando te postras, cuando oras, sino cuando obedeces es una forma de adoración. Bueno, pero volvamos a lo mismo. Entonces, letra B, lo que dijo Jesús de la mayordomía. Tenemos la primera lectura, Mateo 23:23. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante, la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Bien, Jesús estaba siempre, reprendió a los fariseos por su pecado, sin embargo, les dice lo único que hacían bien en Lucas 11:42. Mas hay de vosotros fariseos que diezmáis la menta y la duda y toda la hortaliza y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Entonces, las dos lecturas nos están presentando que el diezmo no tiene que ser un legalismo, ay, pues es el diezmo, ya ni modo. No, mejor sí, yo no quiero tener problemas, no quiero que me empiecen a llamar la atención, no quiero, o sea, y lo haces porque como un deber, pero te pesa, te duele. O bueno, si no te duele, te pesa, no quieres. Entonces, aquí dice Jesús que es necesario ser exactos como lo eran los fariseos. Yo no sé cómo diezmaban la menta, pero y el eneldo, pero o sea, imagínense, ¿no? Exacto, el 10%. En eso eran muy fieles, pero en las cuestiones interiores de la compasión, la misericordia, el amor, dice que no les daban a sus padres porque decían, esto es corbán, quiere decir, esto se lo dedico a Dios. Hubiera podido darte para que comas, mamá, pero ¿sabes qué? No puedo porque esto es para Dios. Jesús habla de eso porque pone ese ejemplo. Entonces, no es que se cumpla como ellos eran fieles en pagar sus diezmos, como que no, y hasta hacían alarde. ¿Se acuerdan del fariseo que oraba? Que decía que te doy gracias porque yo diezmo, porque soy un buen hombre, porque oro, porque, o sea, entonces no, debe de hacerlo con actitud y como ya nos ha predicado el pastor, ¿qué es lo que te motiva? Todos sabemos en la palabra, en la Biblia, aquí está escrito lo que a Dios le agrada y lo que a Dios le desagrada. La pregunta sería, ¿quieres agradarle a Dios? Pues obedece. Con eso lo adoras, obedeciendo. Y pues eso para él es algo muy valioso. Bueno, entonces vamos con lo de las lecturas. El pueblo de Dios necesita instituciones para permanecer fiel a su misión. Sin embargo, este pueblo sigue obedeciendo a reacciones y a prejuicios sociales, por lo que toda institución, aún la nacida del espíritu, se vuelve cada vez más pesada hasta que se aniquila con el tiempo, hablando del tiempo de los fariseos, pero las cosas no han cambiado mucho. Los profetas son habitualmente
condenados cuando ponen en tela de juicio la unidad en la mediocridad o incluso la infidelidad a la palabra de Dios. Cuando llegaban los profetas y le predicaban a los judíos, les decían que estaban desobedeciendo, que estaban haciendo las cosas mal, pues no era muy... ahorita me viene a la memoria cuando Josafat, que fue un rey que confió en Dios, pero pues al fin humano tenía sus problemas, y Acab, el rey de Israel, que ese sí era perverso y desobediente, le dijo que si lo ayudaba a salir en contra de un ejército, y él le dijo, pero consultemos a un profeta, y no hay algún profeta aquí que nos diga si podemos salir o no vamos a salir a esa batalla, porque ya Dios le había hecho un gran milagro a Josafat, precisamente en una batalla. Y entonces le dice a Acab, ay, sí hay, pero ese profeta me dice puras cosas malas. Pues es que él era un desobediente, era un hombre perverso, casado con una, bueno, Jezabel, con una bruja, dijéramos, con una mala mujer. Y entonces siempre me dice cosas malas, dice Josafat, no le hace. Y entonces le llaman al profeta y le dice, sí, si salen, pues yo vi a Israel todo tendido, todos los cadáveres. Y entonces se enoja uno de los de ahí de acá y le da una cachetada al profeta. Bueno, esto es nada más al comentario de lo que le pasaba a los profetas cuando decían de parte de Dios, y los reyes no querían escuchar, querían que les dijeran lo que ellos, que tenían la razón, ¿no? Entonces, cuando les denunciaban la infidelidad a la palabra de Dios, no les gustaba. Los jefes de la comunidad judía no estaban dispuestos a escuchar a su nuevo profeta, a Jesús. Era el Hijo de Dios, pero pues lo consideraban profeta. Una cosa era honrar a los profetas del pasado y los libros sagrados, en eso eran muy puntuales los fariseos, y otro, recibir las críticas que Dios les dirigía, no escritas en un libro, en el libro sagrado, sino proferidas por el carpintero Jesús. Y menos que se los viniera a decir un hombre ¿de dónde salió? ¿Cuál es tu dinastía? ¿Eres hijo de quién? Que naciste en Nazaret, de ahí no hay nadie, que algo bueno, decían varias veces en los evangelios, qué bueno, qué cosa buena pudo haber salido de Nazaret, aunque sabemos que Jesús, conforme a la profecía, nació en Belén, porque cuando se hizo el censo, ahí fue cuando María dio a luz, o sea, donde dijo en el profeta que tú, Belén Efrata, que aquí nacerá el Hijo de Dios, el Rey de Reyes. Bueno, y de Lucas 11:42, es una gracia tener un buen conocimiento de la doctrina o cumplir ministerios o haber integrado un grupo de más seriedad en la práctica cristiana. Pero habrá que estar muy atentos, pues con todo eso se hará más difícil conservar la humildad. Eso le pasó a los fariseos por querer imponer la ley, le agregaron, como les dijo Jesús, un montón de cargas que ni Moisés había escrito ni nada, y el pobre pueblo ya no sabía ni qué hacer con tantos rituales y cosas que no eran parte de la ley de Dios realmente. Es más, en la clase de los miércoles ya confirmamos, bueno, cuando dice Jesús, cuando habla del amor a los enemigos, dice, oíste que fue dicho. Y lo que estaba escrito, Jesús decía, escrito está. Y dijo, oísteis que fue dicho, aborrecerás a tu enemigo y amarás al que es tu amigo, al que es bueno contigo. Y nos pusimos a buscar, ¿verdad, Gerardo? En todo el Antiguo Testamento, donde dice, según la ley, Deuteronomio, Levítico, todo lo revisamos, en ningún lado dice. Eso ya en el tiempo de los fariseos era lo que se decía. Tienes que aborrecer al que no sea del pueblo judío, tienes que aborrecer a tu enemigo. Son pueblos paganos, son pueblos condenados.
Y Jesús por eso dijo, oísteis que fue dicho, pero yo les digo, amen a sus enemigos, etc. Entonces, eso es lo que pasa con los legalismos, el querer llenar de formas y todo. Muy bien, continuamos entonces. La número 1, los fariseos diezmaban hasta el comino. Tan chiquito el comino, pero eso lo diezmaban. Número 2, Jesús les dice, hay que tener justicia y amor sin dejar de diezmar hasta el comino. ¿Quieres esas pequeñas cosas? Hazlas, pero hazlas más importantes, que son la justicia y el tener justicia y el amor. Letra C, la mayordomía en la iglesia primitiva. Siguiente lectura, Hechos 2, 44, 47 y 4, 34, 35. Todos que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esa es la primera lectura. Esa es la primera. Ahí donde estamos. La segunda es 4:34 y dice, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Bueno, Lucas, que es quien escribe el libro de los Hechos, indica los elementos fundamentales de la comunidad cristiana de Jerusalén. Unos puntos sin los cuales no hay iglesia de Cristo. El número 1 dice, la enseñanza de los apóstoles era la meditación del evangelio basándose en las palabras de Jesús. Para que una iglesia sea realmente una iglesia, ese es un punto muy importante, de que se hable de Jesús, las enseñanzas, y que, como dicen, esto que me dices, ¿Jesús lo hizo alguna vez? Pues si no lo hizo Jesús, los apóstoles tampoco lo enseñaron. Entonces, ¿de dónde sacaron alguna? No se crean, hay costumbres, ¿no? Bien, entonces, los apóstoles aclaraban y unificaban los diversos textos de la Biblia para llegar a conclusiones prácticas. Esta enseñanza debe proceder en buena parte del espíritu, que se tocará entonces temas, pues algunos que consideraban tabúes, que no se abordan hasta que cada individuo quiera mantener su respetabilidad. Eso será más que la repartición de los bienes, o sea, cuando hacemos estas lecturas, la gente se impacta porque vendían sus propiedades y entregaban el dinero, los bienes, y eso es lo que más impacta. Pero esa comunidad tenía una enseñanza y estaban formándolos en lo que Jesús había hablado, había dicho, había estipulado. Era más importante eso que aprendieran, que tuvieran una buena doctrina o una sana doctrina, que aún que fueran generosos. Bueno, entonces, ese es un punto. Y el otro punto son las oraciones. ¿Qué dice Efesios 6:18, Mari? Ahí no viene en el manual, pero... Perdón, no escuché bien. ¿Qué dice Efesios 6:18? Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu,
y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Esto es algo que viene a reafirmar después Pablo, porque era importante la oración en la iglesia primitiva de Jerusalén, pues la oración estaba siempre en la convivencia comunitaria, porque la comunidad acogía a los enfermos y a los heridos, y había muchos milagros. Recuerden lo que pasaba, por eso el pueblo, en los que no estaban ahí, en lo que se llama la iglesia primitiva, respetaba y admiraba por las señales tan maravillosas que se daban, las sanidades extraordinarias. Entonces, ellos sabían si había, como cuando Jesús, que le llevaban leprosos, le llevaban paralíticos, todo, y salían con sanidad, no solo física, sino espiritual. Entonces, por eso era importante la oración, aparte de la enseñanza, las oraciones que hacían. Entonces, es lógico que eran obra del Espíritu, como las peticiones atendidas serán la fuente de una continua acción de gracias. Y por eso siempre oraban, aprendían porque se les enseñaba y siempre estaban alabando. Y aparte se les alimentaba. Aquí hay en el comentario en el que yo estaba viendo lo de los versículos de Hechos, viene el ejemplo, ¿no? Era muy importante el partimiento del pan. Y ustedes dirán, nosotros pues como no somos de ese pueblo y todo, pero en realidad es importante. Cuando Jesús resucitó, y se acuerdan de los caminantes a Emaús, eran dos discípulos que venían caminando y venían hablando de los acontecimientos, que decían que habían visto a Jesús vivo, etcétera. Y Jesús se les une en el camino y ellos no lo reconocieron y siguieron caminando. Y entonces él les empezó a explicar, porque dice, pues, es que esto era lo que decían los profetas. Ahí también está la lectura. Y entonces siguieron caminando y Jesús hizo como que iba a seguir y le invitaron a quedarse. Y dice, pues quédate con nosotros y eso. Y cuando reconocieron a Jesús y cuando se le cayó pues no venda porque no estaban vendados, pero de sus ojos, cuando Jesús partió el pan. En eso Jesús no tenía igual. Y lo vieron 5,000 y lo vieron 4,000, a lo mejor no todos lo vieron, pero los que estaban cerca, ¿no? Entonces el partimiento del pan era importante, alimentar a las personas que Dios iba incorporando a la iglesia. Ahora, de Hechos 4, 34 y 33, Lucas se está refiriendo a varios casos que suscitaron admiración en la cuestión de que daban sus propiedades. Pues en la Biblia también podemos leer a Bernabé, que él también era tenía propiedades y sin embargo él las vende y las pone a disposición de los apóstoles. Pero no fueron la regla general. La Biblia los registra y qué bueno, gloria a Dios. Pero en sí, hasta el que tuviera nada más un burrito, por ejemplo, y que dice, bueno, pues aquí traigo este burrito y yo lo doy a la comunidad para que transporte lo que se lleve para acá, lo que se lleve para acá, o lo que sea, ¿no? Entonces, lo que leemos que se puede decir que es más espectacular, si la gente se queda con eso en la mente. Pero eran muchos, eran varios. Ahora, también tenemos el lado contrario, que es de Ananías y Zafira, que por quererle mentir a Dios, al Espíritu Santo, respecto al dinero que estaban entregando de haber vendido la propiedad,
Primero él y luego ella caen muertos ahí en el templo. Entonces la gente, todo eso se impactaba. Y se impactaba porque decía, ¿es Dios? No puede haber algo que sane a las personas, que tengan ese gozo, que estén siempre alabando, que se les esté enseñando. Tiene que ser Dios, ¿no? Entonces la gente se admiraba de eso. Bueno, ¿cómo vamos de tiempo? Ahí vamos, ahí vamos. Ya solo quedan 3 minutos. No sé en qué punto vas. En la letra C, en el punto 2. Estábamos en... Sí, Yo creo que ahí le vamos a dejar porque ahorita nos va a cancelar la reunión y nos deja conectarnos hasta 10 minutos después. Entonces, para no hacerlo más largo, yo creo que hasta aquí lo dejamos para que también se pueda saber hasta dónde te quedaste, que dicen punto 2 no mencionan diezmo, sino el 100%. sí. Ellos decían, por ahí no se andaban con chiquitas, ellos donaban todo lo que, no lo que tenían, lo que Dios les había dado, aquí está mi hacienda, aquí Amén. está, etcétera, ¿no? Entonces, por eso no habla de diezmos ahí. Así es, ese era el punto importante. Y pues yo creo que oramos para terminar, por eso decía, esta va a ser muy rápida para que nos conectáramos rápido. Y y ya ahorita lo subo a YouTube para que lo puedan ver los demás que no se conectaron. Y para dentro de 8 días, primeramente Dios, si nos ayudas a que continúe el tema. Sí, muy bien. ¿Puedes orar, Gerardo? Pero, Que si puedes orar. sí. Padre, te damos las gracias por tu palabra. Gracias por la vida de Dina, que tú la utilizas, Padre, para la enseñanza. Y gracias también por la vida de Marité, Padre. Gracias por la vida de cada uno de nosotros, de Alejandro, de Juan, de Miguel, de Yadira, de Tina y de cada uno de nosotros, Padre, que nos diste la oportunidad. Te rogamos que nos des la oportunidad de dormir y de descansar bien a la hora que cada quien tenga la oportunidad de acostarse. Y gracias, Padre, te damos por todas las bendiciones recibidas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos Amén. va a cancelar en cualquier momento, pero que Dios les bendiga a todos